Las ciencias ocultas es el conjunto de las artes adivinatorias, de los métodos mágicos y de las disciplinas ocultistas. Todo ello conforma estas llamadas ciencias ocultas, que son ampliamente aceptadas por la sociedad. Su existencia es evidente, y tanto más evidente se hace conforme nos adentramos en la era de Acuario. La sociedad desde siempre ha sentido un especial interés por esas temáticas ocultistas, y especialmente por algunas técnicas, algunas artes adivinatorias, como es el caso que nos ocupa, como es el caso de la cartomancia. La cartomancia es el sistema de adivinación mediante las cartas de una baraja. Puede ser una baraja española, una baraja francesa, inglesa o internacional, o cualquier tipo de baraja. Sin embargo, existe una baraja que esotéricamente está muy por encima de las demás. Una baraja que permite adivinar el pasado, conocer el presente y predecir el porvenir. Nos estamos refiriendo a la milenaria baraja llamada el tarot. Pero, ¿qué es el tarot? El tarot es el libro de magia internacional más conocido del mundo entero. Sus conocimientos se refunden pragmáticamente en forma de una baraja de cartas, las cuales una a una desentrañan los misterios de la vida. La baraja del tarot está compuesta de arcanos mayores y también de arcanos menores. Los menores son, esotéricamente hablando, los menos importantes y están formados por 56 cartas compuestas de 4 palos diferentes, exactamente igual que ocurre con las barajas de cartas tradicionales. Y su incorporación al juego del tarot data de la Edad Media. Sin embargo, el mítico, el legendario y auténtico tarot, el mismo que ya utilizaban los agnósticos egipcios y los sabios de Alejandría, mucho tiempo antes de nuestra era, lo forman solamente los arcanos mayores. Estos arcanos están compuestos de 22 cartas. A través de estas cartas se transmite conocimientos esotéricos mediante la utilización del lenguaje más universal de la Tierra, que es el lenguaje de los dibujos, el lenguaje de los símbolos, un lenguaje que, sin embargo, todo el mundo puede interpretar sin distinción de razas ni de culturas. De ahí la importancia del tarot. El término tarot proviene de la palabra latina rota, y rota significa rueda. Así tenemos, pues, que en simbología esotérica, tarot significa la rueda del ciclo de la vida. O bien se puede interpretar como la rueda de la fortuna referente a una determinada persona consultante del tarot. El tarot es, pues, el mejor y mayor sistema de adivinación esotérica existente en el mundo. Además, también es el más completo, porque es el único que incluye desde el principio hasta el final de la vida en todos sus aspectos. De ahí la importancia que tiene conocer la simbología de las cartas del tarot y su interpretación, así como su forma de tirar las cartas. Nosotros a continuación vamos a desvelarles los secretos del tarot, y lo haremos a través de esta pantalla. Así que prepárense, pues, a ser iniciados en las ciencias ocultas. La baraja del tarot está compuesta por 78 cartas. De estas 78 cartas se dividen en arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos menores son el símbolo de los 4 elementos: tierra, fuego, aire y agua. Cada uno de estos elementos está representado por uno de los palos de la baraja. Así, el palo de oros corresponderá el elemento tierra, el de bastos, fuego, el de copas, agua, y el de aire, las espadas. Quizá la parte más importante del tarot la constituyen los 22 arcanos mayores. El primero de ellos es la carta del mago. La carta del mago nos hablará de la capacidad, del trabajo,
de la capacidad suficiente para manipular los elementos superiores con los elementos tierra. El mago siempre nos habla de actividad, trabajo, acción, pero ojo, también nos habla de mentira, manipulación. Es la persona capaz de vendernos una idea, la que él desea, y es posible que nosotros la acabemos contando. La sacerdotisa, que es el silencio, la introspección, la búsqueda interior. La carta de la sacerdotisa nos habla de una soledad, buscada y encontrada. Posee un gran mundo interior. Evidentemente es una carta enigmática, misteriosa. Todavía, quizá, no hemos descubierto qué es lo que quiere decir el misterio de la carta de la sacerdotisa. Pero sí a nivel práctico nos puede hablar de estudios. Cuando nos quiera fastidiar, cuando quiera complicarnos la vida, toda la inteligencia que tiene la utilizará para el mal. Si miramos la carta de la emperatriz, se parecen. Pueden ser dos hermanas o las dos caras de una misma mujer. Todo el mundo interior y encerrado de la sacerdotisa es exterior. Es quizá más vistoso, quizá más espectacular en la carta de la emperatriz. Así como la sacerdotisa nos habla de soledad, la emperatriz nos hablará de compañía, de gente, de vida pública, de relaciones sociales. Puede ser la madre, la esposa, la amiga, la persona creativa. La emperatriz tiene un emperador, evidentemente, que también llevará, como ella, cetro, corona y escudo. Reinan, gobiernan y defienden. El emperador es el orden, es el número 4. Nos hablará del castillo, que tiene 4 almenas y que protege aquello que él cree que es suyo. Lo que tiene que defender, cuidar, amar y a veces manipular. El conocimiento, la sabiduría, la prudencia, la enseñanza, es el sumo sacerdote. Es quizá el más sabio de todos los arcanos, es el que tiene más conocimientos. Tiene 2 discípulos tonsurados. El sumo sacerdote es la persona en quien podemos confiar, pedir un consejo. Es aquel que sabe, que tiene la verdad, que no necesita demostrar nada, porque el conocimiento y la verdad es suya. Quizá una de las cartas más controvertidas sea la carta de los enamorados. Los enamorados no nos hablan solamente de amor, nos hablan de duda, de una elección. La carta de los enamorados puede ser una situación en la cual tengamos que elegir entre 2 opciones. No solamente el amor nos da a elegir, sino también un cambio de trabajo, un cambio de ciudad, un cambio de orientación. Nos habla del amor que tenemos hacia lo que estamos realizando en este momento o del amor que podamos tener hacia nosotros mismos. Y de este amor puede salir perfectamente las ganas de caminar, de arrancar, como hace nuestro hombre joven. Nuestro hombre joven de la baraja es quizá un personaje dinámico, activo, pero no deja de tener todavía la influencia del emperador y de la emperatriz sobre sus hombros, ya que lleva unas sombreras con una cara femenina y una masculina. Es quizá nuestro hombre cuando toma las riendas de su vida, cuando desea iniciar su camino. Al iniciar el camino, cualquier persona puede iniciarlo para bien o para mal. Igual puede ser la persona que camina y se encamina hacia el triunfo que hacia el horror y la destrucción. Pero básicamente la carta del carro, carta número 7, es una carta de triunfo, de realización personal. La realización personal normalmente siempre se busca y se quiere obtener para alcanzar un equilibrio, una justicia, una ecuanimidad. La carta de la justicia es la carta que nos habla de cómo está la situación, equilibrada, desequilibrada. En cuestiones de salud nos puede decir de cómo están nuestras constantes. En cuestiones de pleitos, si estos serán a favor nuestro o no lo serán. Si tenemos que firmar contratos, cualquier tipo de documento, pruebas, exámenes. La carta que nos puede indicar las circunstancias que tenemos a favor o en contra será siempre la carta de la justicia. Después de la justicia, evidentemente, y de haber encontrado un equilibrio, después de empezar a caminar un camino, habremos llegado quizá a un final lógico, que es normal, que es aquello que siempre una cosa viene después de la otra. Y es la carta del ermitaño. El ermitaño es siempre consecuencia de algo anterior. No hay nada que sea improvisado, no hay nada que sea una sorpresa en la carta del ermitaño. El ermitaño recopila quizá el conocimiento de las 9 cartas anteriores para dar un giro después y volver a empezar a caminar. La carta del ermitaño también nos habla de las cosas crónicas, las situaciones que se alargan, las historias que vienen del pasado.
Pero cuando esté en negativo nos puede hablar de la persona que vive única y exclusivamente encerrada en su mundo, pensando solo en él. A la carta de la rueda de la fortuna le corresponde el número 10. El número 10 es un volver a empezar. Después del final de una etapa del ermitaño, volvemos a iniciar nuevamente nuestra andadura. En la carta de la rueda de la fortuna podemos ver 3 animales disfrazados de personas. Es la carta que nos habla de que las cosas vuelven, de que las cosas giran una y otra vez, pero siempre sobre un mismo eje. La carta de la rueda de la fortuna nos puede decir perfectamente bien que tan pronto subimos como estamos arriba, como bajamos. Pero sí existe aquí una especie de manivela o de artefacto con el cual podemos potenciar o frenar la acción en nuestras vidas. Todo se repite, todo es distinto, pero todo es igual. Para conseguir que la rueda pueda girar según nuestros deseos, a pesar de nuestro destino, tendremos que tener la carta de la fuerza que nos eche quizá una mano. La fuerza nos habla de la inteligencia sobre la materia. Nos habla de la capacidad energética de respuesta ante una enfermedad, de la habilidad suficiente para conseguir subsanar cualquier error o cualquier problema. Siempre será el dominio de la mente sobre la materia y los instintos. Pero para conseguir esta fuerza, esta capacidad, estas soluciones inteligentes, vamos a tener que vernos obligados quizá a renuncias, a cambios de puntos de vista. No siempre todo va a ser fácil y quizá esa fuerza nos va a exigir sacrificios, sacrificios que vamos a aceptar y con ellos obtendremos siempre mejoras, como es la carta del colgado. Hay que advertir que es la carta del colgado, no del ahorcado. El colgado se somete voluntariamente al sacrificio para obtener las mejoras que desee sobre el objetivo que se ha propuesto. No importa el sacrificio que tenga que hacer con tal de obtener lo que él desea. Si somos capaces de utilizar esta fuerza, esta inteligencia y este sacrificio, seguramente obtendremos cambios drásticos y radicales en nuestras vidas. La carta de la muerte es el arcano número 13. En el tarot de Marsella no viene el nombre de la muerte, es simplemente el arcano sin nombre. La muerte no es la muerte física en el tarot, sino que es la muerte de conceptos, es el corte limpio, seco y radical en una serie de situaciones, basándonos en unas experiencias que ya tenemos para poder empezar a caminar una vida nueva partiendo de cero. Así, cortando con todo, alejándonos de nuestro pasado, para potenciar el futuro en cualquier situación que tengamos presente en este momento, habremos obtenido una elegancia, un saber hacer, una capacidad para quedar bien, un saber atemperar todas las situaciones, unas necesidades que ya son mínimas, unas situaciones que hemos conseguido aclararlas con la carta de la templanza. La carta de la templanza nos habla también de la comunicación, de nuestra relación con los demás, cómo los demás nos ven, cómo los vemos, si pronto tendremos tratos con ellos, si tendremos noticias y de cómo anda nuestra liquidez económica y de cómo fluye nuestra salud. Pero la carta de la templanza tenía que tener su otra cara de la moneda, y la otra cara de la moneda puede ser perfectamente bien la carta del diablo. La carta del diablo es una carta que en el tarot, si se sabe utilizar, es benéfica para el consultante, ya que advierte a este de los riesgos futuros o de los problemas que se le puedan presentar de una forma inesperada, precisamente por ser la peor carta, por ser el maligno. Nos avisa de esas malignidades posibles en un futuro, con lo cual podremos estar preparados para soslayarlas, para quizá aplazarlas, o muchas veces para eludirlas o evitarlas. La carta del diablo es también la carta de los miedos, de las fobias, de las dependencias, de las ataduras, de las cuales no sabemos cómo desprendernos, y quizá por ahí pueda echarnos una mano esta carta precisamente para poder cortar y liberarnos de todo ello. La carta de la torre, en muchos tarots, se la considera destrucción. No es del todo cierto que la torre sea una destrucción maléfica. La torre es una carta de liberación. Es cierto que no hay liberación sino una destrucción de conceptos antiguos o ya caducos, lo cual siempre trae un cierto dolor a la renuncia. También la carta de la torre nos puede hablar de las propiedades,
las casas, los edificios, las empresas, de las liberaciones de situaciones que nos han estado agobiando o preocupando. Básicamente no es una carta negativa, a menos de que viniera acompañada de cartas que puedan crear sombras, que puedan crear dificultades en el momento de liberarnos o que nos liberen de situaciones determinadas. Al ser la única edificación del tarot, también nos puede hablar cárceles, hospitales, grandes edificios, aeropuertos, todo aquello que tenga y contenga edificaciones o propiedades. Pero es cierto que la carta de la Torre se nos ha liberado y hemos salido de nuestra propia cárcel, que quizás somos nosotros mismos, para ver el mundo de una perspectiva distinta y volver nuevamente a la inocencia, a las ganas de empezar cosas nuevas. La estrella es una carta de buen augurio en el tarot. Las estrellas nos acompañan. Es la capacidad suficiente para desarrollar cualquier trabajo, cualquier iniciativa, con ganas, con ilusión, con inocencia. Son las necesidades de entregarnos a los demás, de ver las cosas desde otra perspectiva, de hacer algo nuevo, distinto, que nos haga sentirnos nuevos realmente, con ilusiones constantemente renovadas en cualquier actitud. Nos puede hablar también de una mujer joven, de la persona antes de ser iniciada en el mundo de las cosas adultas, de las cuestiones serias, de la inocencia. Porque la luna, quizá, es la opuesta a la estrella. Uno nos habla del nacer, del día, y la luna nos habla del atardecer. La luna lo empaña, lo encubre, lo ensombrece todo. Nos da esas sensaciones de irrealidad, de vaguedad. La luna no es una carta negativa tampoco como se la ha codificado, porque la luna nos puede hablar perfectamente bien de las facultades paranormales, de las personas con capacidades para estar en el mundo del ocultismo, la parapsicología. Nos habla de la noche, del misterio, de lo oculto, de lo sensible. Pero también en la misma carta nos van los enemigos ocultos, las situaciones que a veces hay que salvar más por la intuición que por la razón, de aquello que no se ve claro y que a veces es necesario profundizar en ello para saber quiénes son aquellos que son afines a nosotros o los que nos están traicionando. Pero después de la noche vuelve el día y el sol reaparece. Al reaparecer el sol, toda la situación se aclara. El sol es una carta brillante, es una carta de esplendor. Nos hablará de los niños, evidentemente, de las esperanzas de futuro, de los amigos de la infancia, de las personas con las cuales podemos contar, del esplendor en nuestro trabajo, de realizar un trabajo brillante, de conseguir unos éxitos, de sentirnos realizados ante una sociedad o cualquier otro medio que emprendamos. Es una carta que siempre es positiva y aunque viniera con cartas negativas, sigue siendo positiva. Quizá estamos retrasando nosotros mismos su evolución con nuestra propia actitud. La única carta del tarot que quizá habla de uno mismo es la carta del juicio. La carta del juicio tiene un simbolismo muy claro de un inventario, de un buscar, de un levantar los muertos, de plantearnos el por qué está ocurriendo esto y en cualquier situación hasta dónde nosotros somos responsables del momento en el que estamos viviendo. La carta del juicio nos hace levantar estos tres difuntos de sus tumbas al sonido de la trompeta del ángel y nos hace tomar conciencia de nuestros actos para así poder tener los cambios necesarios y obtener las mejoras que esperamos de nuestras situaciones. La mejor carta del tarot, evidentemente, es la carta del mundo. La carta del mundo es el éxito total y absoluto. Es el haber conseguido plenamente la realización de todos nuestros deseos. Es quizá el gran premio, el gran final. El haber conseguido obtener aquello que nos habíamos propuesto tal y como lo deseábamos o tal vez tal y como lo habíamos soñado. Es la materialización de cualquier empresa del consultante en el momento en que lo pregunta. Y la última carta del tarot, la carta del loco, nos hablará del idealismo, de los sueños, de los grandes viajes, de las grandes huidas, de los largos desplazamientos. Pero si es negativa, nos puede hablar de las huidas de nosotros mismos, de las obsesiones. Es quizá la carta de los soñadores, de las personas que aún creen en los demás,
del que no importa la necesidad que haya de ir lejos con tal de encontrar aquello que hemos buscado. Así la carta del loco quizá es la que cierra este ciclo de 22 cartas, marchándose para seguramente volver a empezar, ya que a la carta del loco no le corresponde ningún número, es el número 0, podemos colocarlo perfectamente bien como última carta o como primera carta, con lo cual volveríamos a iniciar el ciclo que despedimos ahora, empezando nuevamente por el mago. Vamos a realizar una lectura general, para lo cual utilizaremos la tirada septenaria. Es muy importante que sea el consultante quien baraje las cartas, ya que de esta forma quedarán impregnadas en ella sus angustias, sus miedos, sus dudas y sus esperanzas de cara al futuro. La tirada septenaria está formada por 3 hileras de cartas, de 7 cartas cada una. Las 7 primeras, o línea superior, que se colocarán siempre de izquierda a derecha, nos hablará del pasado del consultante, de aquellas cosas que determinaron en un momento su destino. El pasado siempre, lógicamente, tiene una incidencia de cara al futuro, y mucho más al presente, que es el momento en el que estamos viviendo, lo cual corresponderá a la línea central. 7 cartas nuevamente nos indicarán cómo se halla el consultante en estos momentos y cuál es su situación personal, emocional, sus inquietudes, lo cual evidentemente se proyectará hacia el futuro. Nos hablará de ello las próximas 7 cartas que formarán la línea inferior. Nos quedará una carta. Es quizá la más importante, es la que incide sobre todas las demás cartas. Y al final esta carta será la que, unida con la del centro, nos hablará de la conclusión o consejo sobre el tema que el consultante le está preocupando en este momento. Dejaremos la carta a la izquierda hasta que hayamos conseguido descifrar qué es lo que le ocurre al consultante en estos momentos, cuáles son sus inquietudes y sus proyectos. En el pasado del consultante, en líneas generales podríamos decir que ha tenido un éxito, se halla feliz y realizada, a pesar de una serie de dudas y de problemas. Esto lo habremos visto o conseguido descifrar a través de ver la carta del mago. La carta del mago, como habíamos visto anteriormente, es una carta de trabajo. Es un trabajo realizado por el consultante, el cual le ha traído comunicación, le ha traído movimiento, que es la carta de la templanza. A través de este trabajo que le proporciona este movimiento, hemos conseguido que el consultante se haya sentido fuerte y segura en sí misma, como es la carta del emperador, lo cual le ha dado éxitos a nuestro consultante, porque la carta del mundo nos habla siempre de los éxitos y de las realizaciones, a pesar de que puede haber un momento de confusión, porque está la carta del sol, que nos habla de la familia, de los hermanos, y la carta de la rueda, que es lo que hace girar las cosas, hacia un momento quizá de miedo o de angustia. Veríamos aquí que el consultante en el pasado ha habido 2 cosas importantes. La primera parte relacionada con su trabajo, su realización personal, y su miedo, su angustia, quizá por un problema de tipo familiar que nos lo indica la carta del sol, que son los hermanos o los amigos próximos, que hubo un momento en que giraron hacia un punto de dolor o de confusión. Esto repercute lógicamente en el presente. Siempre el final del pasado es el inicio del presente. Y el consultante en el presente nos puede explicar perfectamente bien de que parte de una vida nueva. El pasado lejano en un consultante, evidentemente tenemos que tener muy en cuenta la edad del consultante. En un consultante de 25 o 30 años no podemos hablar de hace 30 años. Un pasado lejano como mucho puede tener 5 o 10 años. En un consultante de 45 a 55 años, evidentemente ese pasado lejano puede ya tener unos 30 años de antigüedad tranquilamente. Este es un pequeño dato, un inciso que hago al pasar del pasado al presente de nuestro consultante, ya que en este caso, en este ejemplo, nuestro consultante es una persona joven. Estábamos pues al final del pasado, principio del presente. Nuestro consultante empieza algo nuevo que es el loco. La carta del loco siempre parte de cero para volver a empezar. La carta de la estrella nos habla de nacimiento de ilusiones, de principio de cosas, de inicios con suerte y con estrella. Partiendo de cero, nuestra estrella nos habla de la carta de los enamorados. Es posible que nuestra consultante haga menos de 2 o 3 años que ha contraído matrimonio.
con lo cual se siente feliz y realizadísima. Pero en estos momentos la carta de la emperatriz nos habla de su creatividad, de que a pesar de este matrimonio feliz, de ese empezar de cero, esta emperatriz nos habla de creatividad, de proyectos de cara al futuro, que en estos momentos están un poco atados, o quizá tenemos un poquito de miedo por este diablo que siempre nos habla de los miedos, de las ataduras, del riesgo aceptado, con el cual se nos quiere lanzar el consultante al final de una etapa para empezar algo nuevo. Evidentemente, al final de este presente, nuestra consultante tendrá que plantearse muy en serio o replantearse todas aquellas cuestiones que quiere realizar de cara al futuro a fin y efecto de poder conseguir los resultados óptimos, ya que la carta del juicio nos habla siempre de un inventario, de un autoanálisis en cualquier situación. Con este pasado que hemos encontrado aquí, donde que el consultante se ha sentido bien y realizado, con un presente con cosas nuevas, con ilusiones, con replanteamientos de cara al futuro, el futuro del consultante a medio plazo nos puede hablar tranquilamente de que, a pesar de que pueda sufrir algunas ataduras y algún que otro problema, conseguirá realizar sus objetivos. Hablamos de las ataduras porque la primera carta es la carta del colgado. La carta del colgado nos habla de pequeños retrasos en nuestros proyectos, de cosas que están frenadas, pero que, utilizando la inteligencia sobre la materia, que es la carta de la fuerza, y pensándonos bien cualquier acción antes de realizarla, que es la carta de la sacerdotisa, conseguiremos, con todo el conocimiento, que es la carta del sacerdote, arrancar con el carro la liberación de las cosas que nos han tenido atados para poder tener cambios importantes y fructíferos. Con lo cual, de cara al futuro, nuestra consultante puede ser pues que o haga una inversión o se lance a montar un negocio, que pueda realizar unos estudios a nivel superior de lo que tiene actualmente. Hablábamos de la carta que había quedado sola. Esta carta, cogeremos la carta central, retiraremos las dos cartas de los dos extremos de la línea superior, las dos cartas de los extremos de la línea inferior, retiraremos todas las cartas que hay encima de la mesa y quedarán dispuestas de la siguiente forma: los dos extremos de la línea superior, la carta central más la que había quedado suelta, y los dos extremos de la línea inferior. Así pues, la conclusión está constituida por las dos cartas de los extremos de la línea superior, las dos cartas de los extremos de la línea inferior, la carta central y la que habíamos dejado aparte anteriormente. Estas 6 cartas en sí no tienen pasado, ni presente, ni futuro. Es quizá el consejo, la sugerencia o el resumen global de la lectura que hemos hecho anteriormente. La carta del mago, al lado de la carta de la luna, nos habla de la proyección de futuro laboral de la consultante. El tema que la preocupa en estos momentos es su futuro a nivel de trabajo, dada su creatividad, a través de la cual quiere encontrar el equilibrio. La creatividad, recordamos perfectamente bien que nos la daba la carta de la emperatriz, que no solamente nos hablaba de la madre, nos hablaba también de nuestras obras, de nuestras criaturas. Esta creatividad es a través de la cual ella piensa encontrar este equilibrio para poder deshacerse así definitivamente de unas ataduras, las cuales se siente incómoda. El consultante en estos momentos está, según esta lectura, proyectándose un futuro a nivel laboral para encontrarse realizada como persona y poderse proyectar con toda la tranquilidad hacia nuevos horizontes o nuevos caminos. Así pues, aunque haya salido la carta de la muerte, que tantísimo miedo da a muchas personas cuando se van a leer las cartas, en este caso es favorable, ya que a la consultante le permitirá cortar con todo aquello que la ha atado hasta ahora para poder proyectarse de cara al futuro. Finalmente, existe una tirada para preguntas concretas, la cual consta de 5 cartas y cuya forma es la misma de la cruz céltica. Para ello, el consultante debe de barajarlas pensando en el tema que le preocupe, ya sea salud, dinero, amor, trabajo o familia. Mientras baraja las cartas, deberá de concentrarse intensamente sobre el tema que le preocupa y no es necesario que lo manifieste en voz alta. Colocaremos las cartas en el mismo orden que habíamos colocado anteriormente las de la cruz céltica. El pasado lejano,
el pasado reciente, presente, futuro próximo y futuro a medio plazo. Sobre el tema que haya preguntado el consultante, obtendremos la respuesta, viendo en el pasado lejano unos ciertos miedos, unas ciertas dependencias antes de lanzarse al objetivo. En un pasado reciente, el consultante ha tenido la suficiente inteligencia para poder materializar sus deseos, que es lo que nos indica la carta de la fuerza. En el presente, el consultante parte de cero con la carta del loco para emprender una nueva vía o una nueva vida. A pesar de que de un futuro próximo tenga algunas ataduras o algunos pequeños entorpecimientos para conseguir sus objetivos, lo que nos indica la carta del colgado. Aunque al fin, con la carta de la templanza, conseguirá materializar aquello que desea. Podemos ver esta lectura también con el tema de a favor y en contra, y a favor y en contra. A favor a la izquierda y en contra a la derecha, a favor la superior, en contra la inferior, y la actitud a tomar del consultante, la carta central. Tenemos a favor en este momento la carta del colgado, puede ser una carta positiva, porque es una carta que nos toma las cosas con calma, despacio, lentamente. Tiene a favor que lo toma lentamente antes de tomar decisiones precipitadas, que podría ser el loco, que está en el centro deformando la tirada completamente. Esta carta del loco aquí en el centro, al lado de la carta del diablo, nos podría hablar de un error o confusión si eso nos precipitase. Arriba tiene a favor la templanza, que es el conseguir atemperar precisamente a la carta central, que es este loco, que es la inocencia y el partir de cero, hasta obtener la suficiente inteligencia para poder realizar todos sus deseos sin ningún tipo de error. La carta central es la que nos indica, en este caso, el tener prudencia. La carta del loco, al ser el número 0, cabe todo lo positivo o todo lo negativo. En el caso en que no hubiera salido precisamente esta carta, que hubiera salido quizá la carta del juicio, el tema cambiaría completamente ante un replanteamiento de la situación del consultante antes de tomar determinaciones de cara al futuro. La casualidad, quizá, o el azar, ha sido precisamente que saliera la única carta que no determina nada claro, la carta 0. Para ello la hemos apoyado de una nueva carta, que es la que le ha dado la fuerza suficiente para tomar determinaciones. El tarot es un soporte de evidencia. Como tal, debemos trabajarlo, debemos respetarlo. No es un juego, es algo más que un juego. Y vamos a dar algunas sugerencias para aquellas personas que deseen meterse en este mundo, introducirse en este misterio que es el tarot. Lo primero que necesitaremos es una baraja, y que esa baraja sea nuestra, sentirla nuestra. Deberemos tener una habitación, un lugar, donde siempre leamos las cartas, procurando que haya un ambiente agradable, relajado. Procuraremos tener una vela que nos ilumine, que nos quite los malos pensamientos, que nos dé luz sobre las tinieblas, y es conveniente también una vara de incienso o de sándalo. Deberemos tener unos momentos de recogimiento antes de iniciar una lectura, pensando de que el consultante va a depositar seguramente sus angustias, sus miedos y sus esperanzas en nuestras manos. Y una vez hecha la lectura preliminar, podremos pasar a las lecturas concretas para temas exactos. El tarot no es un juego, es algo más. Estamos penetrando en un mundo desconocido, el cual debe merecernos todo nuestro respeto y todo nuestro amor. No se puede jugar con aquello que no se sabe. Verdaderamente fascinante, ¿verdad? Y es que las artes adivinatorias, como su nombre indica, son eso, un arte sobre el cual se manifiestan las facultades de las personas que tiran e interpretan estas cartas. Así tenemos, pues, que las cartas del tarot forman parte de estas artes adivinatorias, y las cartas en sí mismas constituyen un soporte de evidencia de estas latentes facultades mentales o psíquicas o parapsíquicas que poseen estas personas, y que ahora ustedes también, que ya saben tirar las cartas del tarot, tendrán acceso al conocimiento de las ciencias ocultas.
Existen otros mundos, pero están en este. Vivimos rodeados de misterios. De algunos de ellos conocemos su existencia. Otros permanecen ocultos a nuestro alrededor, pero sin embargo existen. Si usted está interesado en el mundo de la magia o conoce algún misterio, escríbanos.